El contenido de esta cápsula jurídica en esta ocasión la vamos a dedicar a un tema que ha cobrado importante trascendencia en la vida jurídica del país recientemente, sobre todo en tratándose de la resolución de casos que han implicado o que comprenden un interés general y un profundo cambio social, profundos cambios sociales, sobre todo en asuntos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hablar específicamente de uno de los instrumentos hermenéuticos que ésta ha utilizado para resolver tales asuntos. Se trata del principio de proporcionalidad. Este principio se constituye como una herramienta o técnica que le permite a la Judicatura Constitucional hacer frente a las nuevas necesidades hermenéuticas cuya observancia exige examinar las normas y los principios constitucionales en el supuesto de que estos entren en conflicto o colisión, para que a través de un juicio o técnica de ponderación se determine cuál de ellos debe prevalecer. El principio de proporcionalidad es una técnica que encuentra su origen en la doctrina alemana. Es una norma de optimización cuyo ámbito de actuación está esencialmente delimitado a la intervención estatal en los derechos fundamentales del gobernado. El principio de proporcionalidad es un principio de rango constitucional que tiene por función controlar, someter a control a todo acto de los poderes públicos en los que puedan verse lesionados los derechos fundamentales del ciudadano. Ahora bien, la finalidad de este principio es legitimar la acción estatal por el fin al que sirve. En otras palabras, toda intervención por parte del poder público en los derechos fundamentales del ciudadano no solamente tienen que atender a bases de legitimación, sino y sobre todo que sean justificados y necesarios, que es por lo demás lo que determinará el peso y la medida de los instrumentos que legalmente pueden utilizarse para evitar así que el ciudadano termine convirtiéndose en un objeto de la política del Estado o en un mero destinatario de la intervención pública. En este sentido, el juicio de proporcionalidad forma parte de un examen de ponderación. Se trata de una pauta metodológica que implica que debe existir proporcionalidad entre dos pesos o intensidades. De un lado, aquel que se encuentra en la realización del fin de la medida examinada, que limita un derecho fundamental, y del otro lado, aquel que radica en la afectación del derecho fundamental de que se trate. El primero, esto es, la intervención o medida que adopte el poder público, debe ser por lo menos justificada con relación al segundo, es decir, con relación al derecho fundamental que se repute intervenido o limitado. Para que la aplicación del llamado test de proporcionalidad sea adecuado, corresponde utilizar las 4 gradas que lo integran y que ha manejado la Suprema Corte en sus sentencias. A saber, como una primer grada sería la siguiente: identificar primero si los fines que persigue la medida intervencionista por parte del poder público persigue un propósito constitucionalmente válido, es decir, debe examinarse si en el caso concreto existe una justificación desde el punto de vista constitucional para que la medida legislativa o la intervención estatal limite el contenido del derecho fundamental de que se trate. En este sentido, es preciso identificar los fines que se persiguen con la medida o la intervención estatal examinada para posteriormente estar en posibilidad de que se determine si estos, es decir, si estas intervenciones resultan constitucionalmente válidos. Si esta grada del escrutinio dentro del proceso jurisdiccional del examen del test de proporcionalidad
no es superada, es decir, si la intervención estatal o legislativa no persigue una finalidad constitucionalmente válida, resultaría entonces ocioso para el órgano jurisdiccional resolutor abocarse al análisis sucesivo de las demás gradas del escrutinio. En ese sentido, consecuentemente, se declararía la inconstitucionalidad de la medida por no haber superado esta primera grada del test, en cuyo supuesto no sería necesario seguir con el propio examen. Sin embargo, si del análisis de esta grada del test resulta que la medida examinada sí persigue un fin o un propósito constitucionalmente válido, se procederá sucesivamente al análisis de las siguientes gradas del propio test de proporcionalidad. Segunda grada, habla de la idoneidad. La idoneidad consiste en analizar si la intervención por parte del poder público a un derecho fundamental del ciudadano es utilizada como el medio adecuado para alcanzar los fines que el propio poder público persigue. Es decir, el análisis debe vincular los medios, la finalidad y el objetivo. Verificar si la medida examinada es adecuada para lograr un fin de relevancia constitucional. En este sentido, debe decirse que debe haber una armonía entre los fines y los propósitos que se persiguen con la medida que ha adoptado el poder público para intervenir en un derecho fundamental del gobernante. Para puntualizarlo en otros términos o en términos más sencillos, debe tratarse de medios que se le vinculen con los fines constitucionales y a su vez debe tratarse del logro de acciones o estado de cosas tangibles, objetivos. Así, el análisis de idoneidad supone, de un lado, que ese objetivo por parte del poder público sea legítimo y por otro lado, o por otra parte, que la idoneidad de la medida examinada tenga relación con el objetivo que se persigue. Es decir, que contribuya de algún modo con la protección de otro derecho o de otro bien jurídico relevante frente al derecho fundamental que se estima restringido, intervenido o limitado. Tercer grado del test, necesidad. La medida cuestionada debe ser necesaria. Esto es, el examen de necesidad implica corroborar en primer lugar si existen otros medios, otras medidas o alternativas con un rango de idoneidad igual o superior para lograr los mismos fines que se persiguen con la medida examinada, y en segundo lugar determinar si estas alternativas intervienen con menor intensidad en el derecho fundamental afectado. Es decir, buscar entre toda una amalgama de posibilidades o de opciones si hay alguna otra opción o alguna otra medida que limite en menor intensidad el derecho fundamental en cuestión. Lo cual significa que es necesario establecer que si la medida que se cuestiona es la menos restrictiva de las posibles, y además si es absolutamente necesaria para alcanzar el bien colectivo en cuestión, o si por el contrario existen medidas más adecuadas y carentes de consecuencias lesivas para el derecho fundamental con el que colisiona. Cuarta y última grada del test, proporcionalidad en sentido estricto. Esta grada del test es lo que se conoce propiamente como ponderación, como la ponderación, consistente en realizar un balance entre dos principios que compiten o colisionan entre sí, si en un caso muy concreto. Este análisis requiere comparar el grado de intervención en el derecho fundamental que supone la medida examinada y adoptada por parte del poder público frente al grado de realización o del fin perseguido por éste. Dicho en otros términos o dicho de otra manera, en esta fase del escrutinio se requiere realizar una ponderación
entre los beneficios que cabe esperar de una limitación desde la perspectiva de los fines que se persiguen, con los costos que necesariamente se producirán desde la perspectiva de los derechos fundamentales afectados, pues debe existir proporcionalidad entre esos dos pesos o intensidades, a saber, entre la realización, intervención por parte del poder público, cuyo objeto es precisamente parte de la medida examinada, por una parte, y por otro lado, el grado de afectación del derecho fundamental que se ve restringido o limitado en cuanto al propio ciudadano. Como veremos, este principio de rango constitucional permite a la Judicatura Constitucional hacer frente o sortear, si se me permite la expresión, una observancia actual en cuanto a las normas y principios constitucionales en la hipótesis o supuesto de que estos entren en conflicto o colisión. Muchas gracias, amigos, nos vemos en el próximo video.